recordar. Vamos a entrar en modo presentación cuando se le dé la gana a mi computador. Ahí está. Generación de energía solar. Muy bonito. Aquí finalmente ¿por qué se nombra así la generación solar que viene del sol? Foto viene de la luz del sol y voltaico se refiere a la electricidad como la deducción etimológica. La primera parte de esta generación solar muestran cómo es la parte atómica de semiconductores. Entonces van a ver un repaso de cómo funcionan los elementos que actúan como dadores y otros que reciben. Uno entonces actúa como elemento P y otro como elemento N. Generalmente los materiales más utilizados son silicio y germanio. Sí, generalmente porque ellos son elementos que tienen valencia más 3 y más 5, entonces uno puede aceptar y otro puede entregar. Entonces esa transferencia electrónica de portadores y huecos hace que haya una conducción bien limitada de energía. Después te muestra un bonito ejemplo de cómo se ve, aunque es una mentira ese dibujo, pero sí, porque tú no puedes determinar en forma exacta la posición de los electrones. Es para que se entienda en términos ilustrativos. Tenía que colocar una nube, si no, no es probabilístico. Porque uno no. Me estoy paseando el principio de Heisenberg por el bolsillo ahí. Si yo colocar esto en física cuántica, me patean un bueno. No. Pero en resumen, aquí es para acordarse que aquí todo es generalmente valencia máxima 8 y el número mínimo es 1 por nuestro buen amigo H, hidrogenito. Después la conductividad se divide esta es la única vez que yo edité porque era una imagen y que estaba en inglés, y yo dije, voy a editar los nombres para que no salga conductor, semiconductor e insulator, que es aislante. Entonces ahí está conductores, semiconductores y aislantes. Otra forma más fácil de verlo es que cuando en los aislantes la diferencia del salto que tienen que hacer los electrones es muy alta, los semiconductores más bajita y los conductores están solapados. Están más clasificados por los electrones de valencia principalmente, según esta. Después ya entramos a cosas más especiales con elementos del grupo B, pero eso ya es química y no voy a enfocarme en eso. No voy a enfocarme en los elementos de transición, que se comportan diferentes. Aquí es 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Y lo que pasa en B no lo veo aquí. Características de conducción de los materiales. Ahí se explica la parte del dopaje y que necesita haber impurezas para que ocurra este flujo. Y principalmente se utilizan todos elementos que tengan uno con valencia 5 y valencia 3. 5 fósforo y arsénico, 3 borio y galio. Después, cuando se dopa un átomo de valencia 5, se crean más electrones para una mayor conductividad. Más que crear un electrón es que tiene más electrones disponibles y el otro elemento que tiene 3 tiene menos y el electrón se mueve de su del elemento de 5 al que tiene hueco. ¡Pum! Maravilloso. Entonces uno va a actuar como tipo N, extrínseco, y otro intrínseco tipo P. Maravilloso. Conducción. Esto se parece a la materia de circuito electrónico. Aquí principalmente se explica la parte de cómo funciona la conducción entre un par electrón-huevo y muestran por qué se escoge el silicio es preferente al germanio para otras células solares debido a que, pucha, el silicio está más fácil, está en todos lados, está más accesible. Me tiro a la silicio. Ven, hay harto silicio.
comparado con el germanio. Entonces acá, si ven el bonito esquemita dibujito, ahí pueden ver cómo está la planta de generación basada en el sol, y ahí sí ven las capitas. Entonces tengo una capa N, capa de silicio, capa P y otra capa de silicio. Y ahí hay un flujo de electrones atravesando las distintas capas. Traducir todo eso en inglés me dio. Debería representarlo, pero igual se entiende porque tengo NPN y ahí se podría representar muchas cosas. Esta pregunta fue súper troll cuando apareció en la prueba porque me preguntaba cuánto era la frecuencia mínima para poder saltar un electrón y yo no me acordaba de la ecuación de Planck y casi me pierdo, pierdo 30 puntos gratis, siendo que había que hacer una división, ¿no? Entonces lo que uno tiene es longitud de onda y frecuencia. Entonces ese h por nu es frecuencia, sí, velocidad, y lo divido por la energía. Entonces, ¿cómo es la longitud de onda mínima para producir la conducción? H por nu dividido por número de electronvolt por ese bonito número. Me permite convertir Joule en electronvolt. Y ahí tengo la frecuencia necesaria que es velocidad partido en longitud de onda. Maravilloso. Le voy a dar un spoiler. No le van a dar la constante de Planck en la prueba. No le van a dar la velocidad de la luz y tampoco le van a dar cuánto es un electronvolt. Se lo aviso. Yo llegué a la prueba y preguntaron eso y dije, chucha, no me acuerdo de la constante. Hay un detalle técnico que se me olvidó, un elevado, pero no es lo mismo si se entiende. Toda la velocidad de la luz tengo mal seteada. A la menos 34 está como menos 34. Sí, sí, 3 por 10 a la 8. Constante de Planck, 6,6 centímetros de 10 a la menos 34. Y un electron volt son 1,6 por 10 a la menos 19 joules EV. Después ahí muestran cuál es la característica de la radiación solar, que obviamente no siempre va a llegar perpendicular, que todo depende de la inclinación en que estemos, que varía entre 0 y 90 grados. Y cuanto más inclinados estén los rayos solares, más se mueren en viajar y más se dispersan y más dispersión. Porque nuestra atmósfera, ¿qué ocurre? Actúa como un enorme prisma gigante. ¿Y qué pasa con los prismas gigantes? La luz se va, ¿cómo se va cambiando de medio? Lo ve como distintos medios, se refracta. Y el problema es que nuestra luz no es una luz pura, es una luz que está compuesta de múltiples frecuencias. Y cuando tiene múltiples frecuencias, se refracta en distintos ángulos por la ley de Snell. Entonces, ¿qué ocurre? Te genera un perfil de arco iris que unas luces que son con distintas frecuencias se refractan menos y otras se refractan más. Y te generan el espectro del arco iris cuando atraviesa, obviamente, un prisma. Esto parece más clase de óptica que de paneles solares. Igual, es bueno. Yo me acuerdo que intenté medir los 1000 watts por metro cuadrado. Sí, 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 patio, sí. Oye, joder, tío, póngale watt, sí, es patio, watt, patio, polvo. Sí, que tiene la irradianza y el PSH, el profe ahí, realmente él lo nombra como peak sun hours, que son las horas peak de sol. Realmente son 6 horas, creo que yo una vez usé 4, 6 horas generalmente lo más adecuado. Joyita.
plantita solar térmica. Entonces, generalmente capturo la energía solar y la utilizo en distintos procedimientos, ya sea calentar, refrigerar, secar, entre otras cosas, muchos usos. Y aquí está una planta concentradora solar de poder, traducida bien a la bruta. Eso, si usáis un traductor directo, te va a salir como planta térmica de concentración solar, concentrated solar power. Resumen corto, espejitos mágicos, le llega sol, foco en un punto, hiervo agua, vapor, turbina, giro. Porque ya te lo hago especificado, no tienes que ajustarlo. Me recuerda, ahí estaba mostrando una planta solar y ahí tienen un módulo fotovoltaico que tiene una celulita, un módulo y una matriz. Bueno, le dicen array, pero matriz. Característica, está compuesto por células y cada célula arma un módulo y construye una array. Y los paneles pueden variar en número de células, mínimo 32 o hasta 96 células. Realmente la fórmula puede ser, forma de fórmula, puede ser cuadrada o un rectangular, el módulo fotovoltaico. Cada célula generalmente te produce medio volt y si quieres saber cuánto voltaje tienes es N por ese valor. Punto más y más y más módulos, arreglo, matriz. Clasificación. Hay una, según nuestra ATSM, pero no para no decir Sociedad América de Materiales, ahí se clasifica por temperatura, irradiación, potencia partionaria. Y aquí muestra, por ejemplo, que un panel solar de 250 produce 250 vatios a una temperatura de 250 grados con una irradiancia, condiciones bien específicas. Después cambia las condiciones de potencia y de tensión y me cambia las condiciones generalmente de aire que yo trabajo. Entonces ahí tiene que ver dónde está. Tipo de silicio, mucho texto, mucho texto. Silicio cristalino y amorfo. Entonces, silicio cristalino se clasifica en mono y poli. Mono y poli. Cristalino. El módulo de silicio amorfo absorbe la luz solar de forma más eficaz que los módulos cristalinos. Se puede fabricar más fino y se puede adaptar a las condiciones de uso. Hay una tabla más adelante que resume todas las propiedades de los paneles según el uso, dimensionamiento y qué cosa hace cada uno. Y con bonitos dibujos. Después hay una versión híbrida o también hay otras que mezclan espejos. Maravilloso. Entonces, puede producir más eficiencia cuando tengo un sistema de refrigeración, sí, pero me va a costar puta, más caro, porque tengo otro elemento más. Y aquí tengo la representación de los distintos módulos de paneles solares. Monocristalino el de la izquierda, policristalino el del centro y amorfo el de la derecha. Y los dos primeros se usan con mayor frecuencia debido a su mayor eficiencia de conversión. Tabla resumen, propiedades, cuánto me cuesta, su eficiencia, cuánto me duran, dónde los uso y cuál es su forma característica tanto del monocristalino como el policristalino. Bien resumido, para no escribir más texto que si no me alcanza.
De ahí uno tiene que elegir según cuánto plata quiere gastar, qué tanta potencia quiere, cuánto espacio tiene, clima y lo que yo quiera, preferencias personales. Quiero una granja solar flotando en el agua. Y aquí cierta persona preguntó acerca de incrementar la corriente. Aquí está la forma de conexión. En paralelo se conectan para aumentar la corriente. Si yo quiero más voltaje, lo tengo que hacer en serie. Y si quiero las dos cosas, pucha, lo hago los dos. Después vamos a ver cómo se conectan con un bonito dibujo, tanto en paralelo como en serie. Entonces, ahí a continuación vienen los dibujos. Ahí está conectada en paralelo. Entonces, ¿qué corriente voy a tener? Si cada uno aporta 3, 9 amperes, porque cada celda me aporta 3. Pregunta si yo tengo, cada panel tiene 6 volts, ¿qué voltaje estoy viendo en la salida? Si están en paralelo. 6, pues. No puedo tener voltaje distinto porque están en paralelo. Es que uno a veces le da duda existencial. Sí. En serie lo que ocurre es que simplemente tenéis que sumar el voltaje nomás. Y la corriente es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque están en serie, tienen que tener la misma corriente en común. Tipo de configuración conectada a la red o la otra que se llama no conectado o standalone, o está separadito de la red. Ya se viene a tabla de resumen para condensar todo este texto. La configuración en solitario se utiliza cuando yo quiero hacerlo para mí solo, autoconsumo. Y entonces a eso lo hago cuando yo quiero consumir para mí, no tengo de dónde sacar la red y si no quiero aportar nada, si no quiero hacer net. Chao, todo para mí. Tabla de resumen en inglés porque me dio cosa hacerla en español, pero es bien entendible lo que hacen los sistemas solares conectados a la red, standalone, con batería, sin batería y sistemas híbridos. Ahí el profe es muy feliz porque está todo en inglés. Happy, happy, happy. Aquí, dimensionamiento, literalmente lo que van a hacer para el problema de solar, que es el segundo de la prueba. Segundo problema matemático es, tienen que ver cómo lo van a configurar, qué componentes van a utilizar en forma secuencial, qué valor tiene y presentar los valores calculados. Literalmente tienen que hacer esta secuencia. El resto de la PPT es hacer toda esta secuencia en el mismo orden. Entonces, ¿qué necesito para hacerlo? Un módulo fotovoltaico, un controlador de carga, un inversor y una batería, principalmente. Aquí está un dibujito más bonito con un solcito, con un panelcito y con todos los elementos dichos anteriormente y decir qué va a hacer cada cosa en ese mismo orden. Otro dibujo más bonito es que explique exactamente lo mismo. Flujo de energía de mi arreglo de paneles solares, de mi controlador de carga, mi batería, mi inversor y mi carguita. Maravilloso. Ahora vienen los calculitos. Primero, ¿cuánta energía necesito? Potencia por tiempo. Maravilloso. Tengo que repetirlo en función de cuántas cargas tengo. Sumatoria, sumo todas mis cargas. ¿Basta con eso o no? Tienen que sobredimensionarlo. En este curso la sobredimensionamiento es 30% hacia arriba. Entonces, ustedes colocan el 1,3. Ah, es su factor. Porque posiblemente pierdan energía y tienen un 30% más para cubrir esas pérdidas. Maravilloso. Después viene el valor de cada componente del panel solar. Entonces, ¿cuál es la potencia del panel solar nominal? ¿Cuánta energía se demanda en watt-hora? Dividido en cuántas horas hay de trabajo disponible. Pero la hora de trabajo disponibles son las PSH, las Peak Sun Hour. ¿Y cuántos números de módulos necesito? Mi potencia nominal de cada panel de módulo dividido por la potencia nominal que tengo disponible. Es como si tuviera 1000 dividido por cuánto me puede entrar cada uno, 100, entonces yo tengo 10 paneles.
pero puede ocurrir que su división no le dé exacta. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Para arriba, redondear. Si leyera la presentación original, dice sail, que es hacia arriba, el techo. Aquí no se hace flor, se hace sail, para arriba. Y 7. A mí en la prueba me dio 6,02 y tuve que ponerle 7. Si le ponís 6 te perdí puntaje por no sobredimensionar. No importa, si da cualquier cosa más de 6 es 7. Potencia del inversor, todas las cargas por 1,3. Si el motor es trifásico, en vez de eso, por 3 más encima. Porque tengo una línea consumida por cada potencia. Capacidad de la batería, mi día de total de energía por días de autonomía. Si no le dicen los días de autonomía, pueden fijar la batería que dure 3 días y siendo generoso. Si no, se lo dan como dato. Si no, 3. Pongan 3 de autonomía de batería. Y que la batería tiene una eficiencia específica. Aquí se trabaja con 0,85. Entonces ahí tienen la capacidad de la batería. Calcular después ahora la corriente del controlador de carga. Entonces tengo que calcular la corriente de cortocircuito de los módulos y por dimensionar por 1 por A3. El voltaje controlado tiene que ser igual o superior al voltaje. Entonces, tengo la lista: carga total, potencia inversor, batería, controlador y módulo. Entonces, eso le van a pedir en la prueba. Le van a dar las cargas, después diseñar cuánto el panel necesito, qué potencia consume cada uno, cuánto necesito de mi controlador, de mi inversor de carga. Todo eso es para realmente lo que le van a preguntar en esta cosa de paneles solares. Entonces ya tengo la potencia total. Entonces, uno me consume 240, otro me consume 360 y otro me consume 90. Y esto tengo que amplificarlo por dos, los últimos, porque hay dos elementos. Entonces ahí tengo la energía total consumida. Tiene que fijarse en los datos que le dan. Entonces le dicen que el voltaje de la batería en continua es 12, potencia de cada módulo 150. La corriente cortocircuito siempre es dato, así que no se preocupen de eso. Y el número de horas al sol máxima es de 4. Entonces ahí me cambió el PCH. No son 6, son 4 ahora. Tienes que estar atento según el enunciado. Si no le dicen nada de autonomía, siga la referencia del PPT. 3. Cálculo. Lo que acabo de explicar para sacar energía. 60 por 1 por 4, 60 por 6 por 2, 15 por 6 por 2. Toda la energía. Listo. Watt hora. Pero ¿qué me decía el ejercicio? Pucha, es que no puedo usar eso. Tengo que me va posiblemente pedir más. Sobredimensionar. 1,13 valor. Calculado. Ahora necesito saber cuánto me puede dar mi módulo. Yo tengo la demanda de energía total, que es la que está sobredimensionada, calculada, y tengo que dividirla por la hora peak de sol. Entonces me da como 370. Me dijeron al principio del ejercicio que cada panel solar me da máximo 150. Entonces al dividirlo me da 2,47 paneles. Entonces, ¿cuánto necesito? 3. Techo. Potencia del inversor. Entonces tengo que ahora ver qué tanta potencia de cargas simultáneas tengo, sumar y multiplicar por un factor de seguridad, que es 1,3. Entonces tengo, ¿cuántas ventiladores? Uno potencia 60, 1 por 60, 2 por 60 el foco y 2 por 15 y 1,3. Y ahí tienen su potencia de inversor dimensional. Y ya tienen la tensión que es dato. Capacidad de la batería. Necesito mi demanda de energía, dato que pide al principio, calculado, por día de autonomía, 3, listo, 1482 por 3. Arriba está resuelto. ¿Cuánto es el voltaje de la batería? 12, te lo dan. ¿Cuánto es la eficiencia? 0,85, dato. Entonces se reemplaza. Ahora necesito la carga del controlador, pero para eso necesito la corriente cortocircuito, que eso es
dato del inicio. Entonces tengo la corriente de los total de los módulos por 1,3. Entonces, ¿cuánto era la corriente de mi cortocircuito? 7,5. ¿Cuántos módulos saqué? 3. 7,5 por 3. Y por 1,3 por el factor de seguridad. Entonces, con eso y tienen cuánta corriente circula por mi controlador de carga. Tabla resumen. Y eso es lo que le van a pedir hacer en paneles solares. Y se lo va a pedir de esa forma. Se dan cuenta, no es muy largo, pero son cosas bien cortitas. Después pone la implementación, de cuáles son los problemas de coste y cómo implemento eso en la planta según lo que yo requiera. Realmente ahí muestran que la planta solar se despliega antes que otras plantas porque tiene un coste operativo más elevado y la idea es que siempre disminuir los costos. Siempre van a las energías que tengan costo marginal cero primero, suena a mercado esta cuestión, pero y después parto con la energía que tienen coste más alto. Y la última que se abre es la que falla, pero esa es la que nadie quiere que se abra, que te sube mucho el costo de energía. Y ahí hay que ver las condiciones según las que uno tenga. Entonces, si uno no tiene energía renovable disponible, hidroeléctrica o otras que sean de menos costo, uno tiene que recurrir a las que son otras más tradicionales. Realmente las centrales que son de térmicas son las que operan al final después de toda la secuencia de liberación de cada central según su costo marginal. Y eso es solar. Eh, alcanzamos, se logró, se logró, se logró.